Bueno, presentamos a Juan Pablo Zuligoy, más conocido como Juanpi Zuligoy, docente de la UTN, secretario académico de esa universidad, la regional Reconquista, que es el que ganó las elecciones del domingo en la ciudad de Reconquista. Bienvenido al programa, Juanpi, ¿cómo te va? Buenas noches, Carlos, a vos, a toda la audiencia. Bueno, un gusto estar en el programa realmente. Bueno, dame tus primeras impresiones, ¿no? Porque vos sos como se dice actualmente un outsider. Exacto. Venís de afuera de la política, sos docente, nunca antes participaste en política. ¿Cómo tomaste esta decisión? Porque esta decisión fue tomada hace unos meses, ¿no? Lo recuerdo porque incluso hice una entrevista con vos en la radio, y que finaliza después en todo esto. Pero dame un raconto de todo esto. Bueno, nosotros cuando decidimos involucrarnos en política, digo nosotros porque somos un grupo más amplio que yo solo, que decidimos armar un espacio político independiente dentro del justicialismo, independiente digo de líderes políticos tanto nacionales como provinciales o locales, volviendo a las bases, con una mirada departamental. Y bueno, a partir de eso, que lo empezamos a trabajar y a cranear el año pasado, lo terminamos conformando como espacio político en noviembre del año pasado. Bueno, y dijimos, para afianzar esto, vamos a participar en las próximas elecciones. Participamos, bueno, fuimos en Reconquista, en Avellaneda, en Villocampo y en Florencia, se participó activamente en las elecciones. Y bueno, a mí en Reconquista me tocó encabezar la lista, hicimos un análisis de todos los que estábamos integrando el espacio, quién podía ser candidato. Bueno, me toca a mí, que era una cara nueva dentro de la política, todos éramos caras nuevas dentro del espacio político, si se quiere. Bueno, acepto esa candidatura, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en las cuestiones que, bueno, tienen que ver con la construcción de una imagen, principalmente. Del espacio político, por un lado, de dónde veníamos, quiénes somos, qué pretendemos y por qué vamos con esta construcción por fuera de los líderes políticos tradicionales. Y bueno, ese mensaje fue llegando. Hicimos una campaña fuerte en redes sociales, con más de 50 como proyectos grandes regionales de cómo queremos integrar la región, qué visión tenemos de cómo debería ser la ciudad pensando a futuro. Eso fue teniendo impacto, empezó a tener repercusión, gente empezó a seguir determinados temas, se interesó, por ejemplo, cuando tratamos... Un discurso diferente. Un discurso constructivo, exacto, un discurso diferente, propositivo, pensando primero en la realidad de qué pretendemos nosotros como región a 25 o 50 años. Y después de ahí, cuando ya arranca la campaña electoral, digamos en el mes de marzo, aterrizamos todo eso a cuestiones tangibles que las puede hacer un concejal, porque obviamente lo otro es una mirada regional y mucho más amplia de lo que puede hacer un concejal. Entonces ahí bajamos la campaña a las cuestiones puntuales que puede hacer un concejal. Ese discurso sin agresiones, propositivo y demás, fue convocando a la gente al punto que, bueno, terminamos siendo la fuerza política dentro del justicialismo más votada, elegida. Ganamos esa interna muy competitiva con otras 7 listas que participaron, fuimos 8 en total. Y bueno, a partir de ese momento, de que termina las PASO, me toca encabezar la lista del justicialismo para las generales. Del total de 23 listas que había en las PASO, quedamos 5 listas en la definitiva. Y obviamente ahí hubo un trabajo también de reconocimiento y de trabajo compartido con la gente que ya estaba en el justicialismo o que viene trabajando, donde bueno, juntamos agendas, nos reunimos, nos pusimos de acuerdo. Eso llevó a un trabajo de un mes y algo aproximadamente, y bueno, después que se alinearon las cosas empezamos a trabajar todos juntos para lo que fue la elección general, que bueno, hoy después nos termina favoreciendo, digamos, la elección que hizo la gente. Y no es menor el hecho que el justicialismo gana una elección de medio término después de 22 años. Está bien, vos ingresás recién a la política, a la acción, digamos, ¿no? De todas maneras, ¿tenés militancia anterior? ¿Provenís, por lo menos lo que escuché por allí, no en mi medio porque no te hice esa pregunta, que provenís de la Cámpora? No, esas son cuestiones que por ahí se han planteado desde algún inicio, pero a ver, con una connotación que si yo vendría de ahí no tengo problema en decirlo, digamos, públicamente. Pero bueno, fue algo que en campaña, como está medido acá en la zona, que la imagen del
Cristina, de la Cámpora y demás, una imagen muy baja, digamos, o sea, tiene una alta imagen negativa en la mayoría de la sociedad. Cristina, casi el 70% de imagen negativa tiene acá en la zona, la Cámpora peor todavía. Entonces, ¿qué buscaron? Bueno, como este es desconocido, uno dice, che, este viene de la Cámpora, entonces automáticamente tenés el 80% de la gente en contra o desconfiando. Entonces, eso fue una estrategia que usaron desde otros sectores políticos, pero bueno, no vengo de ese sector, vengo de una... Está bien, de todas maneras, aunque proviniera de ese sector, yo siempre dije que la actividad del concejal tiene muy poco que ver con la ideología, porque son cosas muy prácticas, hay que legislar sobre la ciudad, no tiene mucho que ver, pero de todas maneras, como me quedó pendiente eso de algún comentario, de varios comentarios que me llegaron, por eso te quería hacer la pregunta. Sí, de hecho fue, Carlos, el eje con el cual yo salía en un medio de comunicación y automáticamente después vos mirás los comentarios en redes sociales, era Cuca, camporista y demás, que bueno. Claro, está bien. De todas maneras, yo te voy a hacer preguntas muy concretas. Porque vos te definís como un peronista independiente, ¿no es cierto? Porque no participaste de ninguna interna anterior ni cosas por el estilo. De todas maneras, te vas a incorporar a un bloque de concejales justicialistas. Sí. Al incorporarte a ese bloque, vas a tener que seguir la disciplina de ese bloque. Que en el caso concreto del bloque peronista, en el Consejo Municipal, es prácticamente conducido desde el Ejecutivo, sin iniciativa propia prácticamente de los concejales. Bueno, eso fue algo que lo charlamos en su momento con el intendente y él justamente marcaba la cuestión de que el rol del concejal que es oficialista es todavía más importante que el rol del concejal opositor, porque el opositor siempre se va a oponer, siempre te va a buscar frenar las cosas o buscar controlar dónde está el error. En cambio, el rol del concejal oficialista tiene que ver con la mejora de las cuestiones. Entonces, en ese sentido, con la independencia que venimos nosotros de nuestro espacio, lo charlamos y dijimos, yo voy a legislar de acuerdo a las convicciones que tenemos de nuestro espacio y lo que yo sienta que está bien para los reconquistenses, lo voy a apoyar, lo voy a llevar adelante y si yo siento que hay algo que no favorece a los reconquistenses, voy a ir en contra. Y además voy a hacer propuestas, ¿está bien? Que son parte de la agenda de proyecto que nosotros veníamos proponiéndole cosas desde el Consejo al Ejecutivo. O sea, hacer ese trabajo que hace mucho tiempo que no se hace. Es decir, está bien, pero mantendrías tu independencia aún estando dentro del bloque como para oponerte a alguna decisión bueno, la sociedad en cierta manera nos encomendó esa tarea, ¿no? O sea, al elegirnos como la fuerza más votada dentro del justicialismo, nos toca tener ese rol también. Si no estaríamos defraudando al sector que nos eligió, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, ya lo tenemos charlado y todo con el equipo y hay cuestiones que vamos a proponer nosotros de trabajo de cierta manera independiente. Yo creo que después de lo que fue la campaña y la interna, hay muchas cosas que se coinciden, digamos, y que vamos a apoyar, obviamente, pero hay otras cuestiones que las podemos mejorar o trabajar en conjunto. Me parece que ese es un rol que tiene que darse el Consejo, digamos. El concejal y trabajarlo desde el Consejo para ayudar al Ejecutivo, que no sea simplemente el rol de que el Ejecutivo baja proyectos y en el Consejo se vota si se aprueba o no se aprueba, sino que... ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Bueno, eso yo creo que es la tarea y eso por muchas veces la gente y está enojada porque ve eso, ¿está bien? No digo que esté mal, no quiero hacer un juicio crítico respecto a esto, pero digo, también podemos darle un plus al trabajo desde el punto de vista de ir con una agenda propositiva y llevársela al Ejecutivo. Hablaste porque te he visto por supuesto, es de estilo acá la felicitación al que gana, incluso fuera de acá de cámara me decías de que Walter Creni te llamó. Pero me interesa el diálogo que hayas tenido con el intendente Vallejos. ¿Qué conversaste con él después de esto? Porque Vallejos estaba realmente eufórico por el resultado electoral. Sí, obviamente. A ver, tanto el intendente como los otros espacios se ganó una elección después de 22 años y eso marca una agenda y obviamente es el respaldo también hacia la gestión de él, digamos. Hay mucha gente que apoyó también la gestión pese a las dificultades, pese a lo que está sucediendo a nivel Reconquista, con una asfixia en lo que es materia de recursos. Se ha recortado el 40%, por ejemplo, de la coparticipación que venía del gobierno nacional.
todas las obras que estaban en ejecución en Reconquista, que dependían de la provincia, una gran mayoría se detuvieron, siendo Reconquista muy perjudicada en comparación con otras localidades también de similar tamaño. Digo, la planta de tratamiento de fluentes cloacales se estaban haciendo en Reconquista y en Rafaela, y se siguió haciendo la de Rafaela y en Reconquista no se la hizo más. Lo que se dijo es que la de Rafaela tenía un avance importante y la de Reconquista no se había iniciado todavía, por eso. Bueno, pero estaba esa fue la explicación que se dio, sí, digamos. Bueno, obviamente explicaciones va a haber, pero digo, cuando uno mira la cantidad de obras y el porcentaje, que lo explicó bien el secretario Guillermo Romero Mansur en una de las entrevistas que dio en su momento, cuando uno hace el dinero que viene de provincia y lo divide por la cantidad de habitantes, en Reconquista dando un número como de 5.000 pesos, mientras que en otras localidades que están gobernadas por el oficialismo con la misma línea política están en orden de 50.000, 80.000 o 100.000 pesos. Entonces estamos hablando de que hay 10 veces más, 20 veces más presupuesto por per cápita. O sea que vos participás de la crítica, digamos, del Ejecutivo Municipal, del Gobierno Municipal, hacia el Gobierno de la provincia, de que discrimina a la Municipalidad de Reconquista. Es que sí. Eso es un hecho, digamos, y yo puntualmente lo viví. Yo trabajé en el hospital de Reconquista desde el año 2019 hasta mediados aproximadamente, principios de 2024, mes de marzo aproximadamente, abril, que renuncié, y yo lo viví ahí en carne propia, a la asfixia económica. Yo estaba en el área de ingeniería, y la ingeniería no funciona si no hay dinero para poder hacer las tareas y la manutención del edificio y las modificaciones correspondientes. O sea, uno puede ser ingeniero, pero si no tenés presupuesto no puedes hacer nada. Y uno veía cómo sistemáticamente se iba recortando el presupuesto y no había ampliación de recursos, y eso después termina generando problemas, y es una lástima porque una inversión de casi 80 millones de dólares que se hizo en su momento para lo que es el edificio del hospital, bueno, lamentablemente por ahí... Sí, termina trabajando exactamente igual que el hospital viejo. Y es peor todavía, porque estas instalaciones son modernas y no están para atarse, como diríamos en la jerga, atarse con alambre. Entonces vos tenés grupos electrógenos que si no le haces el mantenimiento a tiempo es como un vehículo, digamos, vas a fundir el motor y no va a arrancar más el motor y vas a tener un problema grave, y después cuando tengas que hacer la reparación tenés que comprar un grupo de electrógeno nuevo. Digo, cuestiones de ese calibre que lamentablemente después es una inversión que se hizo del Estado y que se lo deja caer. Hay una cierta desidia con eso, y bueno, entonces por eso obviamente yo lo viví desde adentro a ese sistema, y bueno, por eso coincido en que hay una discriminación a veces hacia el norte. Es como me imaginaba. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo por todas las cosas que tengo para conversar con vos. Hacemos una pausa y seguimos en el siguiente bloque. Juan Pablo Zuligoy, aquí en Agenda Personal. Después de la pausa seguimos con él. Llega la Expo Rural Reconquista 2025, del 8 al 10 de agosto en el predio de la Sociedad Rural Reconquista. Una nueva edición que nos acerca a los 90 años de historia y tradición. Ganadería y remates, charlas y conferencias, destreza criolla, patio de comidas, shows en vivo y por supuesto, exposición de empresas, industrias y comercio. La muestra más importante del año del 8 al 10 de agosto. 89ª Exposición de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios de la Sociedad Rural de Reconquista. Sé parte de la gran historia. Desde el comienzo, la luz nos muestra el camino y su energía nos pone en movimiento. Nuestra misión es llevar esa energía a tu hogar y juntos acompañar el cambio hacia el futuro. Proyección Electroluz Energías Renovables presenta sus kits de paneles solares adaptables. El futuro está sucediendo. Hagamos nuestra parte. Proyección Electroluz. Lo que hicimos está a la vista. Pavimento, cloacas, veredas, gas, más seguridad.
pero también trabajamos en lo que no se ve, como la educación, la contención y las oportunidades. Porque las ciudades se construyen con obras, pero también con valores, comunidad y futuro. No paramos, seguimos creciendo, con cada barrio, con cada vecino. Porque cuando trabajamos juntos, hacemos Avellaneda más grande. Municipalidad de Avellaneda. Con Penti destapás, ganás y disfrutás. Revisá debajo de las tapas de todas las botellas. Podés llevarte bicicletas y muchas gaseosas de 3 litros. Es fácil, es rápido y hay muchísimos premios esperándote. Penti es mejor y es nuestra. Limpiador líquido desinfectante Cedilé. Un producto que combina la desinfección y limpieza que tu hogar necesita, dejando tus espacios con aromas únicos. Proba nuestra nueva fórmula 4x1. Limpia, desengrasa, aromatiza, desinfecta. No gastes de más. Usa Cedilé, la limpieza justa que tu hogar necesita. A través de los años, nos mantuvimos fieles a nuestros principios. Seguir brindando una cobertura médica que garantice la atención a nuestros asociados. Planes con cobertura nacional que brindan la protección que buscas para tu salud y la de tu familia. Además, cuando nos necesites, vamos a estar aquí porque es de donde somos. FESalud, de Mutual Gremial Médica. Cobertura garantizada siempre. ¿Estás pensando en vender, comprar o alquilar una propiedad? No busques más. Nova Inmobiliaria es la solución que necesitas. Contamos con un equipo de profesionales listos para brindarte servicios inmobiliarios acordes a tus necesidades. Contactaros y descubrí cómo Nova Inmobiliaria puede hacer realidad tus sueños. Bueno, seguimos con esta charla más que interesante con Juanpi Zuligoy, concejal electo de Reconquista, que el 10 de diciembre vas a asumir como concejal. Por supuesto, recién hablábamos de la, digamos, supuesta discriminación por parte del gobierno de la provincia. Yo digo supuesta, ¿no? Porque no estoy ni de un lado ni del otro, pero que reafirmás eso en base al conocimiento que tenés de las cosas, en un todo de acuerdo con las quejas que hacen el Ejecutivo de la Municipalidad, ¿no? Y a raíz de eso, la falta de obra, de obra pública por aportes que la provincia sí hace en otros distritos y no hace en Reconquista, según la óptica que tienen ustedes. De todas maneras, hay algo en la Municipalidad de Reconquista, yo te pido tu opinión y si le propondrías algo al Ejecutivo respecto del enorme gasto en personal que tienen, casi 2.000 empleados que le insumen más del 80% de los recursos que recibe, lo cual no le permite hacer nada de obra. Si no recibe un aporte de la provincia o de la nación, la Municipalidad de Reconquista no puede hacer nada en ese sentido. Tu opinión sobre eso. Bueno, yo estuve mirando, pues justamente uno se tiene que interiorizar de todos estos temas, porque no está en el Ejecutivo y no venía de ese ámbito. Bueno, la lectura del 80% es cuando uno lo saca con respecto a los gastos corrientes, pero cuando uno saca con respecto a los gastos totales que tiene el municipio y ve todos los ingresos, hace la burbuja total, el porcentaje ese se reduce al orden del 65%, que obviamente es significativo. 65. El orden del 65%, aproximadamente 66%, es un dato que estuve mirando ahí con las planillas. A mí el secretario de Hacienda me admitió un 76%. Ese es cuando uno lo considera con el gasto corriente. Con los gastos corrientes. Con los gastos, ¿no? corrientes. Y que aspiraba este año a llegar al 72%. Exacto. Bueno, tiene que ver con la cuestión, hay que hacer un doble análisis, con materia de mano de obra, que bueno, va llevando una paritaria que va siguiendo, obviamente están por debajo del nivel de inflación, pero cuando uno analiza, la paritaria fue un poquito más alto de lo que ha aumentado los niveles de tasa, digamos, de impuestos. A eso se le suma
la cuestión que te mencionaba en el bloque anterior por ejemplo, parte de lo que venía en concepto de coparticipación cayó. Entonces, bueno, hay cuestiones de ingreso de dinero a la municipalidad, las fuentes de ingreso de dinero a la municipalidad se vieron afectadas en algunos casos con lo que pasó, digamos, con el ajuste económico que hubo a nivel país, con el contexto macroeconómico, y eso yo creo que es uno de los ejes que hay que trabajar. Coincido en que obviamente el gasto es un gasto elevado, pero cuando uno compara con respecto a otras localidades de la provincia, los gastos son en términos porcentuales más o menos iguales. Rafaela está en el orden del 60%, la ciudad de Santa Fe está en el orden del 70%, Venado Tuerto está en el orden también del 68, 70%, en lo que es concepto de mano de obra versus el gasto total. También de personal, perdón, no mano de obra. Así que bueno, yo creo que eso obviamente hay que trabajarlo, es un hecho que depende del Ejecutivo. También no es una cuestión que el concejal tenga injerencia directa en esa cuestión. Es una cuestión del Ejecutivo, pero como vas a ser concejal oficialista, obviamente que cuenta tu opinión respecto de esto, porque tiene una incidencia además negativa sobre la prestación de los servicios públicos, que es muy deficitaria en Reconquista. Bueno, esa es una cuestión que en campaña lo dije, que la propuesta nuestra era descentralizar los servicios públicos y hacerlo más, optimizar la prestación de servicios por sectores de la ciudad. Ahí tenemos un proyecto de separar la Secretaría de Servicios Públicos en 6 subsecretarías, también que trabajen en forma de distrito, en forma de separación de la ciudad en 6 sectores. Cada subsecretaría sería a cargo de un pequeño sector, no hace falta incorporar más gente y optimizás la prestación de los servicios mínimos. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, la zona de los 4 bulevares tiene determinados requerimientos. También, por ejemplo, hace falta barrer, hay comercio, por lo tanto hace falta determinado tipo de recolección. En la zona del industrial hace falta otro tipo de recolección de residuos, hace falta otro tipo de intervención, hay calles, del sector que sería Barrio Parque, Barrio Moreno, etcétera, hay otro tipo de requerimiento. Ahora vos te vas al sector sur, Barrio La Loma, Zulema, no hay calles consolidadas, entonces ahí no tenés que hacer barrido de calles, pero sí tenés que hacer corte de pasto, porque tenés muchos terrenos sin construcción, digamos, mucho espacio verde. Por ahí el tema cuando llueve tenés que atacar más rápido las cuestiones de los drenajes pluviales, mantener las cunetas sin que se tapen. Entonces, si uno lo piensa, la cantidad de tareas, el universo de tareas que habría que hacer en todo el municipio desde la Secretaría centralizada es una cantidad enorme de tareas. Si vos la descentralizás, optimizás el uso de personas que estén viendo menos cosas. Entonces, uno lo puede En ese gestionar. sentido, vas a presentar un proyecto... Vamos a presentar un proyecto de sectorización, similar a lo que existe con... ¿Proyecto de ordenanza sería? Sí. Que lo presentarías, ni bien asumas como... Es una idea, una de las cuestiones que se viene charlando, porque ya empecé a ser partícipe por ahí de reuniones, porque esto obviamente no voy a esperar el 10 de diciembre para empezar a enterarme las cosas. O sea, Está bien. Entonces, proyectos que si son así, de esa importancia, tiene que ser aprobado por lo menos por mayoría. Tu bloque, sin embargo, va a seguir en minoría, ¿no? Con 4 concejales contra 5 de Unidos por Avellaneda y 1 independiente, que sería Daniel Bailat. Y en ese sentido quiero preguntarte cómo encararías o qué posibilidad existe de que cambie el clima en el Consejo Municipal de Reconquista. Hay un clima, bueno, que vos ya lo conocés, de confrontación total sin la más mínima capacidad de diálogo, tanto por parte de la oposición como del oficialismo. Son prácticamente como perro y gato en el Consejo. De pronto ingresás vos. ¿Alguna intención de propiciar el diálogo entre oficialismo y oposición? Yo soy una persona que, como lo mostré en la campaña, no voy a la confrontación ni voy a la crítica. Entonces, desde ese punto de vista, yo soy una persona que me considero dialoguista y creo que todos han basado la campaña pegándole a servicios públicos. O sea, todos se han parado ahí y han dicho los servicios públicos en Reconquista están mal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno hace una propuesta en materia de decir vamos a mejorar el servicio público de esta manera, mi plan es este, ¿está bien? Yo creo que todos deberían apoyarlo, ¿no? O si no lo apoyan, está bien, bueno, poneme cómo lo harías vos y lo discutimos, hacemos algo mejor. Ahora, si yo presento un proyecto de mejoramiento de lo que todo el mundo habló en la campaña política, que tiene que ver con la prestación de servicios públicos, está bien, yo estoy proponiendo un esquema superador de lo que existe hoy en día, o a mi criterio superador, y no lo apoyan,
evidentemente hay una cuestión de fondo de que no querés que la ciudad mejore, digamos. Entonces me parece que ahí la gente va a solicitarle a sus representantes que actúen en consecuencia. Entonces me parece que en ese sentido puede haber diálogo y no creo que haya problemas cuando se acompañe. Y esa es la cuestión que yo quiero marcar. Mi agenda va a ser propositiva, es decir, para cada problema de la ciudad nosotros tenemos una propuesta. ¿Es la mejor propuesta? ¿Es la solución definitiva? No. Es una idea. Una idea, un camino a tratar de seguir. Después, obviamente, eso lo pones sobre discusión en las sesiones del Consejo, con proyectos de ordenanza, o proyectos de informe, o minuta, o lo que fuera, ¿está bien? Dependiendo de qué carácter le queremos dar. Y obviamente, cuando uno va con esa impronta, del otro lado, si estabas atacando el mismo problema, tenemos que trabajar en conjunto, me parece. Así está que bien. Hay 2 años por delante, digamos, de todavía... Volviendo al tema del diálogo, porque yo creo que es fundamental para el beneficio de los vecinos de Reconquista, que más allá de la situación política distinta que tenga un sector de otro, que exista el diálogo, ¿no? Y que sea posible consensuar cosas. Existe, creado por ordenanza, una comisión de diálogo político, que fue creada y apoyada por el Consejo, pero solamente la puede convocar el Ejecutivo, esa comisión. A raíz de eso, a pesar de los años que tiene la creación de esa comisión, creo que se reunieron 2 veces, no más, y alguna vez desde el Consejo se propuso que también el Consejo pueda hacer esa convocatoria. ¿Qué opinás vos? No, yo creo que el diálogo es fundamental. A ver, ¿cuánta gente votó el domingo? Bien, hizo frío, las condiciones climáticas no acompañaron el día y demás, pero votó menos la mitad del padrón. Salvo Fabio Villa. Bueno, esa lectura hay que hacerla. Eso implica que hay una gran parte de la sociedad que está descontenta con el sistema político, y eso hay que hacerse cargo, muchachos. O sea, parte tiene que ver con esto, con que no hay diálogo. O sea, el vecino está viendo que hay un conflicto entre este sector y este sector, y se están ladrando, como decías vos, entre perro y gato peleándose, y el vecino dice, che, ¿y mis problemas? O sea, ni este me lo soluciona, ni este me lo soluciona. Y bueno, y a ver, ¿a quién eligieron? Eligieron a Juan Pablo Zuligoy, que hace ¿Propondrías que 9 también meses el Consejo pueda convocar a esa comisión? Yo creo que sí. Tranquilamente se podría llamar al diálogo a los distintos sectores. Es más, cuando entre el día domingo de la noche y el lunes de la mañana, que nos fuimos comunicando y felicitando con las otras fuerzas políticas que participamos, yo le dije inclusive a Iván, a Laura, le digo, ustedes, si bien no ingresaron al Consejo, llevaron un caudal de votos importante. Iván llevó casi 3.000 votos, Laura llevó casi 2.000 votos, o sea, son 5.000 votos, es la mitad de lo que yo saqué entre 2 candidatos, y tienen gente que confió en ellos como representantes. Entonces los proyectos, las ideas que tienen ellos, también trabajémoslas juntos. Está bien. Entonces ese consenso creo que hay que dar esa señal a la sociedad, digamos. La última que te hago, porque también llegaste en la campaña con discursos que tienen que ver apoyo a la producción, ¿no? Sos docente de la UTN, sos ingeniero, egresado de la UTN, y en ese sentido, por lo menos en la parte previa, tenés muchas ideas en la cabeza. Dame 2 o 3 fundamentales en estos pocos minutos que nos quedan. Bueno, yo creo que es fundamental el hecho de la producción. La gente está pidiendo trabajo y acá estamos en uno de los polos industriales más importantes del interior del país. Entonces hay que volver a darle esa chispa, tratar de generar las condiciones de competitividad para que empresas se radiquen en el parque industrial. Hay un parque industrial en proceso, en Reconquista, hay que dotarlo de la infraestructura necesaria, también llamémosle gas, llamémosle fuentes cloacales, agua, etcétera, energía, que esté disponible la logística para que eso se pueda lotear, se pueda ver qué tipo de empresas van a radicarse ahí y qué condiciones de competitividad se le da. Por ejemplo, yo iría por una exención de ingresos, digamos, ¿está bien? Un determinado tiempo para que hace la inversión pueda recuperar y la tasa de retorno de inversión sea más rápida. Entonces eso fomentaría un poco el movimiento económico. Pensemos que hay una gran cantidad de personas de Reconquista que hoy están viniendo a Avellaneda, ¿está bien?, a hacer sus inversiones productivas acá porque hay condiciones mejores que en Reconquista. Entonces me parece que ese es un camino que hay que empezar a seguirlo, y no digo competir con Avellaneda, sino ponernos de acuerdo en lo que sería el espacio metropolitano y decir, bueno, en Avellaneda se va a hacer este tipo de industria, en Reconquista se va a hacer esto, no compitamos, ¿está bien?, y pongamos las mismas condiciones en ambas ciudades. Está bien, pero de todas maneras,
Es mucha la gente que viene a Avellaneda y que dice que acá son mejores las condiciones que en Reconquista. Bueno, eso es lo que hay que trabajar en Reconquista. Eso es uno de los ejes centrales que yo propuse. Hay que generar condiciones para que venga piscicultura. O sea, tenemos desarrollada en la zona industria de la carne, industria del cerdo, industria del pollo. Y estamos a 10 kilómetros del Paraná y no estamos haciendo piscicultura. En el medio de Mendoza están haciendo piscicultura. Entonces nosotros tenemos un proyecto ya como prearmado, en donde si se dan determinadas condiciones se puede generar valor agregado al pescado. Y eso generaría un impacto directo entre 300 y 500 puestos de trabajo, que no es menor. Asociado al proyecto de recuperación de fluentes cloacales, no cloacales, sino industriales, de las industrias que ya están radicadas, que vuelcan sus efluentes al Arroyo del Rey. Ese hay un proyecto que lo tenemos presentado y que el intendente fue a llevarlo el otro día a buscar financiamiento a Colombia, que se está trabajando entre Reconquista y Avellaneda en conjunto. Ese desarrollo permitiría recuperar los efluentes, sanear el Arroyo del Rey y con el tratamiento, con lo que queda el lodo, después que se hace el tratamiento de efluentes, se puede regar un sector importante de todo lo que sería el bajo, la zona, lo que se llama comúnmente como la terraza alta del Paraná. Bueno, ahí se habló con gente que tiene, o con los propietarios de los campos que están en ese sector y están dispuestos a ceder algunas hectáreas para que se haga plantación de árboles, ¿está bien? Regados con los efluentes, con lo que queda de los efluentes, y eso generaría, con estudios que estuvimos viendo con la Universidad de Formosa, que tienen la carrera de Ingeniería Forestal, un crecimiento rápido de madera, en términos de 2 años tenés un árbol ya que lo puedes cortar. Entonces ahí tenés una explotación maderera que hoy en la zona no existe. Y junto con eso, bueno, en la zona periurbana, trabajar todo lo que tiene que ver con horticultura, está bien, y hortalizas, frutas, para la producción en las zonas periurbanas de la ciudad, para no traerlas desde, por ejemplo... Está bien. Bueno, sos la esperanza de mucha gente. La figura nueva en la política. Conozco gente, Juan Pablo, que no concuerda para nada con Vallejos y que te votaron, ¿no? No sé si sos consciente de que de pronto tuviste, si bien fue escaso el número de votantes, pero un porcentaje importante y la primera participación en la política. Supongo yo que esto te da una responsabilidad que no sé si está consciente de que tenés que asumirla a partir del 10 de diciembre, Estoy ¿no? totalmente consciente de la responsabilidad que me encomendó la gente y voy a trabajar para eso. Y por eso, más allá de que el cargo se arranca el 10 de diciembre, mi tarea arrancó ayer. Juan Pablo Zuligoy, concejal electo de la ciudad de Reconquista y que ganó las elecciones del domingo. Muchas gracias por haber estado muchas aquí. Gracias. Pausa, ya enseguida estamos en los últimos minutos del programa. Llega la Expo Rural Reconquista 2025.